En este video voy a crear una estructura de datos mínima para poder trabajar nuestro software de ejemplo, el sistema de notas para institución educativa. Para eso voy a entrar al Salcorn en la parte de tablas y aquí en tablas pues nos va a aparecer las tablas que tenemos disponibles. Ya en un video anterior expliqué lo que era la tabla de usuarios. Sin embargo, a esta tabla se le puede agregar campus. En nuestro ejemplo, el usuario van a ser los estudiantes, los profesores y los coordinadores. Entonces voy a proceder a agregar algunos campos a ese usuario que por ahora solamente tiene el email. Para eso entramos a la tabla y le damos en la opción que dice añadir campos. En la opción que dice añadir campos, add field, le damos clic aquí y él nos permitirá añadir un nuevo campo. La primera opción, label, es la que nos permite decir cuál es el nombre del campo o el nombre de la columna de la tabla. Entonces vamos a agregar algunos datos para nuestro usuario, como su nombre. Aquí, consiguiente, vemos los tipos de datos. En los tipos de datos tenemos datos tipo string, que son los datos de texto, datos tipo integer, que son números enteros, booleanos, que son datos de falso o verdadero, date, que son datos de fecha, float, que son datos de números decimales, color para color, archivos para cualquier archivo y key to user, que es llaves a otras tablas. A medida de que aparezcan más tablas, van a haber más key para poder conectar datos relacionales. Por ahora, el nombre sería un dato tipo string, tipo texto. Aquí me tiene tres opciones que son calculado, del cual hablaremos después, requerido, que es si el dato es obligatorio tener la información, y único, que es una casilla que si la agregamos, el sistema controlará que las filas tengan datos diferentes. Este dato único puede ponerse para cosas como una cédula, un documento de identidad. Por ahora voy a dejar todo esto sin opciones, de pronto el requerido, el nombre sí, pero de resto vamos a dejarlo quieto y vamos a darle en siguiente. Aquí nos aparecen diferentes opciones. El regex es una expresión regular, longitud máxima. Esta es la longitud máxima que puede tener los caracteres, por si de pronto queremos limitar que no escriban nombres muy largos. Longitud mínima, para que le exijamos un mínimo número de caracteres al nombre. Opciones es para cuando tenemos datos que son datos restringidos, o sea, que solamente, por ejemplo, tenemos un texto que sea solamente sí o no, ese tipo de respuestas, o si el texto es tarjeta de identidad, nosotros podamos definir el tipo de tarjeta de identidad. Ahorita haré un ejemplo con opciones. El translation of es para hacer traducciones a diferentes idiomas. Sin embargo, todas estas opciones vamos a dejarlas por ahora así y vamos a darle en next. Aquí el default es si no tiene ningún nombre, qué dato podemos ponerle para no dejarlo vacío. Vamos a dejarlo así y vamos a darle en finalizar, finish. Entonces con eso tenemos nuestro primer dato, string. Voy a agregar rápidamente algunos otros datos para hacer el menú más interesante. Nombre, teléfono. El teléfono vamos a dejarlo de tipo string, no requerido. Vamos a darle next. Agregar así dirección, simplemente datos no requeridos para llenar nuestra tabla de usuarios. ¿Qué datos podemos tener del usuario? Ya tenemos correo electrónico. Si el usuario es un estudiante, entonces vamos a preguntar de qué grado es ese estudiante. Grado. El grado, bueno, por ahora no lo vamos a hacer. Por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así porque grado es un dato que sería relacionado a otra tabla. Entonces vamos a dejar esto con nombre, teléfono y dirección y vamos a crear otra tabla.
Vamos a crear la tabla de grados, la cual nos permitirá tener los grados relacionados en una sola tabla. Y en esa tabla, como podemos ver, ya él solo crea el ID. Ese dato de ID es un dato que lo crea el mismo sistema, es un identificador. No debemos tocarlo, ni cambiarlo, ni editarlo. Así como está, está perfecto. Vamos a añadir otros campos para el grado. El grado por ahora debe poseer un nombre de grado. Entonces vamos a escribir aquí nombre de grado de tipo texto requerido. No vamos a ponerle ninguna regla. Y ya, vamos a dejar nombre de grado allí. Podríamos poner otro campo también que sería el director de grupo. El director de grupo es un usuario. Este sería nuestro primer dato enlazado, sería un usuario que nosotros asignemos como el director de grupo de eso. Entonces, esto como es un usuario, director de grupo es un usuario, entonces podemos decirle key to user. Con eso, cuando nosotros estemos escogiendo el dato de director de grupo, él mostrará una lista de los usuarios disponibles en la tabla de usuario. Vamos a dejarlo así, que no sea requerido ni único ni nada. Los campos que son de este tipo, que son de tipo key, o sea, tipo de relación con otra tabla, como el director de grupo, que es una relación de la tabla grado con la tabla usuario, tienen un campo summary field, un campo resumen. ¿Qué significa eso? Es que de la otra tabla, él nos pregunta cuál es el campo que nos gustaría mostrar de la otra tabla cuando vayamos a seleccionar, ¿sí? Porque director de grupo está direccionando a la tabla de usuarios, pero usuarios tiene dirección, email, nombre, teléfono y ID. En este caso, yo como diseñador considero que el nombre sería la mejor opción, ya que si te piden seleccionar un director de grupo, tú quieres saber quién es el director de grupo. Entonces, por eso mi opción es el nombre. Normalmente los nombres van a ser casi siempre las opciones de resumen, pero para cada caso usted determinará cuál es. Aquí hay una opción que dice incluir en full text, búsquedas de full texto. Eso lo podemos activar. En un futuro nos va a servir para cuando estemos trabajando con las vistas y ellas tengan búsquedas, poder buscar por ese nombre. Listo, entonces ya tenemos la opción de director de grupo y nombre de grado. Bueno, ya con eso tenemos la tabla de grados. Ahora, en los usuarios, voy a volver a los usuarios. Hay usuarios que son estudiantes y los estudiantes deben pertenecer a un grado. Entonces, para eso, vamos a añadir a su vez un, un campo que se llame grado y que sea una relación a esa tabla grado que acabamos de crear. Key to tabla grados. Y no lo vamos a poner ni requerido ni único porque si eres profesor no necesitas eso. Director de grupo. Aquí el summary field será director de grupo, nombre, grado. Debe ser nombre, grado. Incluir en el texto. Y siguiente. Entonces ya con eso, nuestros usuarios tienen grado, que no es obligatorio, solamente está para los estudiantes. Ahora voy a agregar un campo que sé que nos va a servir en el futuro. Esto es basado en mi experiencia. Yo sé que ya tenemos los roles allá, pero yo voy a agregar un rol aparte que va a repetir la información. Como les digo, es algo que mi experiencia me lo dice. El rol es un campo tipo string en el que solamente vamos a poner tres variables, o estudiante, o profesor, o coordinador. Le damos siguiente. Y aquí vamos a usar este parámetro que se llama opciones. ¿Para qué? Para hacer que lo que escribamos acá, aquí escribimos profesor, coma, estudiante, coma, coordinador, coma. Entonces él, cuando muestre este campo, ya no lo va a mostrar como una caja de texto en la que se puedan escribir muchas cosas, sino que lo va a mostrar como una caja de selección de la que solamente se puede escoger profesor, estudiante o coordinador. Para eso es esta configuración de options.
Vamos a darle en Next. Y ya queda pues completo nuestra tabla de usuarios. Ahora, como estamos haciendo un sistema de notas, ya tenemos grados y usuarios establecidos y la relación entre ellos. Ahora vamos a hacer una tabla que relacione las materias. Vamos a crear acá, crear nueva tabla y vamos a ponerle tabla materias. Vamos a crear unas asignaturas. Aquí vamos a crear unos campos para la materia. Los campos van a ser nombre de materia de tipo string. Ahí va a estar el nombre de la materia, si se llama informática, matemáticas, inglés. Vamos a decirle que es requerido. Vamos a dejar esto así. Ahora vamos a asignarle a la materia un profesor. Vamos a decir quién es el profesor de la materia. Profesor. Ese va a ser un usuario. Va a ser requerido también. Aquí el campo summary va a ser el nombre del profesor. Vamos a crear otro campo que es el grado. A qué grado se le da la materia. De tipo relación, va a ser una relación a la tabla grado. Ese grado va a referir a un grado de los que está en la tabla, también de tipo requerido. Aquí el summary field, nombre del grado, lo incluimos en las búsquedas y le damos por terminado. Entonces tenemos una tabla materia que tiene el nombre de la materia, el grado en que se da y el profesor que la da. Luego de esto vamos a crear una tabla de notas. Tabla notas. Recuerden que todo esto lo estoy haciendo porque ya previamente diseñé un diagrama de entidad-relación. Entonces tengo claras las relaciones que voy a hacer. Esa tabla notas, según mi diseño, debe tener un campo que es quién es el estudiante. Quién es el estudiante, que es un usuario y es requerido. Aquí el resumen es el nombre del estudiante. También cuál es la materia. ¿Cuál es la materia de la que queremos tener la nota? Sería una relación con la tabla de materias, una de las materias de la tabla. Y por último, vamos aquí, por último sería poner la nota como tal. Nota, la cual es un campo de tipo entero, que para el caso de mi institución voy a establecer los valores mínimo en 0, máximo en 5. Con eso, él va a validar que no escriba un dato que esté fuera de ese rango. ¿Listo? Con esto tengo completo lo que sería mi sistema de tablas y puedo mirar aquí en Relationship Diagram, puedo mirar el diagrama entidad-relación, donde están mis tablas y cómo se relacionan entre estas. Los siguientes pasos serán introducir datos en esta tabla, en este sistema de tablas, y empezar a conseguir vistas. Pero eso será un tema para el siguiente video.